En el 95.1 FM, la bendición vas a encontrar. Desde Juárez la frontera, brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús, con los mejores locutores. La charla mejor, aprendiendo de la Biblia, llenos de valor. Música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM, la radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah, en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, una entrega total. ¿Vas en el auto? ¿Estás en el trabajo? ¿En la casa con la familia? La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. 95.1 FM, la radio que te bendice. Ciudad Juárez, conéctate. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Shekinah 95.1. Iniciamos. Tardes, tengan todos ustedes. A ver, voy a hacer un poquito para atrás porque, óigame, no. estoy muy cerca. A ver si me lo puedes hacer un poquito más para atrás, por favor. Pero bueno, los saludo. Dios les bendiga. Hay producción. Si quieres cambiar el banner, ¿no? En lo que, ajá. Ay, qué chulo. Ahí mira. ¿Cuántos años tiene? Cumplió 12. ¿Listísimo? Hay mensajes que transforman el corazón. No te pierdas ni un minuto de nuestra señal. Encuentra música que inspira y programas que dan vida. Sintonízanos en Roku como Shekinah TV o visita www.shekinahtv.com. Estamos contigo en vivo y en directo las 24 horas del día. Shekinah TV, una señal de esperanza para tu familia. ¿Cómo estuvo tu día? ¡Auxilio! ¿Estuvo agotado? ¿Cansado? Ay, pobrecito. Pues relájate. Está por dar inicio el programa de radio donde hablamos la neta, entre líneas, en conducción de Pameluna e invitados, solo aquí en Shekinah 95.1. Iniciamos. Hola, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos están sintonizando a través de Shekinah TV, a través del www.shekinahtv.com, a través de Roku y en todas las plataformas digitales que ahorita estamos completamente en vivo. Les saludo y pues bueno, muchas gracias por estar aquí. Si tú llegaste también al Facebook Live, pues comparte porque sé y que todo lo que exponemos aquí es para darle la gloria primeramente a Dios, ¿verdad? Y para testificar las grandes cosas que Él hace a través de los y las invitadas que vienen a este su programa Entre Líneas con una servidora Pameluna. Y bueno, pues el día de hoy me complace, algunos ya han de haber visto la publicidad, algunos otros no, ¿verdad? De mi invitada, pero yo le voy a dar el lugar para que se presente y iniciar con la entrevista. Buenas tardes, Dios les bendiga, pues estamos muy contentas, gracias por la invitación, gracias por este momento maravilloso, para mí es una bendición estar contigo
Y pues mi nombre soy la pastora Sandra Palos del Ministerio León de Judá. Y juntamente con mi esposo, el pastor David, estamos ahí al frente. Ya tenemos 18 años como ministerio y pues Dios ha sido bien bueno, Dios ha sido fiel. Y aquí estamos. El Señor va a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, amén, definitivamente. Y bueno, uno de las cosas que le comentaba ahorita fuera del aire es el hecho de saber, de conocerlos, yo creo que mucha gente, sí, la pastora Sandra Palos, la conozco, ha sido de bendición para mí, pero bueno, yo quiero iniciar como siempre desde un inicio. Cuénteme cómo fue su niñez, en dónde nació, cómo fue su núcleo familiar, sus hermanos, si es la más grande, la más chica, en qué barrio, si es de Ciudad Juárez, ¿verdad? ¿En qué colonia fue que nació? Bueno, pues tengo 64 años, soy la mayor de 5 hermanos. Y nací en El Paso, pero viví siempre en Juárez mi niñez. Me cruzaba todos los días al Paso a una escuela de monjas. Y crecí en la colonia Bellavista, donde mi papá y mis abuelos y mis tíos tenían ahí un negocio, entonces teníamos que estar cerca del negocio. Y pues crecí con una vida muy difícil. Al ser la mayor de 5 hermanos, pues siempre tienes mucha responsabilidad. Y mi papá era un adúltero, golpeador. Fue una niñez muy difícil. Mi mamá a los 9 años me llevaba a buscarlo, ¿verdad? A los alrededores. Entonces crecí con esa mentalidad de un hombre adúltero, un hombre que golpea, un hombre que es malo. Pero así fueron mis años, ¿verdad? Y crecimos y después me vine a la escuela aquí a Juárez, en la secundaria, en la Estatal 2 estuve, donde conocí a mi esposo, ¿verdad? Y anduvimos desde los 16 años, saliendo de la secundaria para la prepa. Yo estudié en la escuela Francisco Villa y mi esposo en la Cultural. Y ahí anduvimos, duramos 5 años de novios, nos fuimos trabajábamos ya en El Paso y nos casamos a los 21 años, nos casamos. Wow. Nos venimos a vivir compramos una casa en Pradera Dorada. Y allí cruzábamos al Paso a trabajar y vivíamos aquí en Juárez. Eso era donde se aprovechaba mucho el dólar en aquel entonces, sí. Pero ¿qué mentalidad tenía quizás en su adolescencia? Quiero hacer un pequeño paréntesis en eso. ¿Por qué? Porque siento que cuando creces siendo la mayor, con algunas responsabilidades que quizás son las de tus padres, ¿verdad? Y teniendo tu círculo de protección que son tus padres, al ver esta situación, ¿verdad? ¿Qué piensa una joven? Realmente sus pensamientos sí son el huir, el salir de ese entorno, ¿verdad? A lo mejor eso fue que tuvieron una relación, pues a 16 años pues ya era permitido, ¿verdad? Que siento que en aquellos tiempos ya nos decían, ya nomás que pasen tus 15, ahora sí ya puedes tener novio. o cuál era su pensamiento en ese entorno familiar, de querer salir o simplemente de madurez o de que no lo quiero vivir. Como todo el kinder y la primaria estuve en una escuela católica de monjas, entonces yo fui muy religiosa, entonces yo clamaba a un Dios que castigaba, a un Dios que conocí, ¿verdad? Que si te portas mal, Dios te va a castigar. Si haces esto, Dios te va a castigar. Entonces, de cierta manera, en el entorno donde yo era cuidar a mis hermanos, ¿verdad? Y vivir una vida, pues, normal como familia, porque económicamente estábamos muy bien. Entonces, ya cuando yo me vine a la prepa, a la secundaria y a la prepa, yo me fui a vivir con mis abuelos, con mis tíos. Entonces fue cuando ya yo le tenía mucho miedo a mi papá. Yo no me quería acercar y de cierta manera yo, quería cuidar a mis hermanos, pero de lejos, yo creo. Y empecé a trabajar yo en El Paso desde los 13 años, pero ya me acuerdo mucho y recordamos mis hermanos y yo que yo ganaba $100, $125 en aquel entonces. Y yo repartía
25 para mi mamá, 25 para mis hermanas, y nos íbamos al Paso a gastárnoslo, y nos la pasábamos bien suave. Y ya a los 21, pues como que ya nos casamos, mi esposo y yo nos casamos, y de cierta manera, o sea, como yo era la primera que empecé a trabajar, pues era atender a mis hermanas, cuidarlas, aunque sea de lejos, ¿me entiendes? Ya cuando yo ya estaba casada a los 21 años, pues ya era algo como mucha responsabilidad, pero de lejos. Pero ellas también empezaron a hacer su vida y fue un tiempo muy doloroso. Ya después te puedo platicar, ya cuando vine a Cristo, que el Señor tuvo que restaurar muchas cosas de mi vida, porque a los 5 años de casados, mi esposo, nos divorciamos. Wow. Mi esposo me deja por otra mujer. Y estamos vendiendo la casa en El Paso, aquí en Juárez. Yo tengo un niño, en aquel entonces mi niño tenía 3 años. Entonces fui madre soltera. Y fueron una etapa muy difícil en mi vida. Yo me estaba graduando ya de la universidad y me fui a un apartamento con mi hijo. Sí. Pero fue un proceso muy difícil porque pasé por depresión, por dolor, por odio, pues muchas emociones encontradas, claro. Pero yo ya tenía un título y empezaba yo a trabajar con el gobierno, entonces ya era algo como que logré muchas cosas. Y yo recuerdo que yo iba por mi hijo a la guardería y cerraba todas las ventanas del apartamento. Eran las 5 de la tarde. Cerraba las ventanas del apartamento y le compraba un McDonald's y vámonos a dormir. Fue muy difícil. El primer año de mi divorcio fue muy difícil porque yo le rogaba a mi esposo que volviera, pero él no quiso. Entonces fueron 3 años. Sí. ¿Ya conocía del Señor o estaba apenas como que al inicio de...? No, yo, como te digo, vivía una vida religiosa. Conocía a un Dios que castiga. Entonces yo no podía clamar a Dios. Sí. Porque como que no, o sea, yo había fallado. Yo me sentía culpable por el adulterio de mi esposo. Me sentía culpable en que fallé. Y aún yo le decía en qué fallé, si yo te ponía lonche, si yo estaba contigo, si fuiste mi primer hombre, o sea, ¿en qué fallé? O sea, porque uno a través de un divorcio te culpas. Sí, claro. En un adulterio, cuando confrontas esa situación, te sientes menos, te sientes que no eres nadie, porque ya alguien está en tu lugar. Por todo lo que tú hiciste, el esfuerzo, el trabajo, el ser mamá, el ser esposa, el todo, y de repente que te dicen, ya tengo a alguien más. Fue muy difícil. Wow, pues sí, me imagino que conozcas o no conozcas a Cristo, te haces una idea, ¿no? del matrimonio perfecto. Yo pienso que cuando eres niña y tu familia es golpeada por este tipo de situaciones, el anhelo de tu corazón es, yo me quiero casar y quiero que el papá de mis hijos esté con ellos. O sea, estas ideas que como mujeres nos vamos forjando desde muy chicas, ¿no? El querer este matrimonio perfecto, esta vida perfecta, y claro que es un golpe muy fuerte para nosotras como mujeres, y qué triste, ¿verdad? Que ahora se nos enseña y ahora podemos cultivarnos más en que no es la culpa de la mujer, ¿verdad? En que el matrimonio es de dos, y así mismo lo dice la Biblia, que el Señor los ve a los dos como uno solo. Entonces no nos debemos de culpabilizar, ¿verdad? En un área de divorcio, porque pues siempre lo he dicho aquí, no más te dueles tú, no nada más sufres tú, tu entorno, tus hijos, tu todo, ¿verdad? Pero obviamente que no es como que algo se meta a mí y diga, ya no voy a sentir dolor. Obviamente es doloroso, obviamente sabemos que ahorita muchos matrimonios están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Y es a lo mejor para uno es fácil hablar desde el privilegio, ¿no? De un buen matrimonio, de conocer a Cristo y esto y aquello, pero qué difícil es cuando estás viviendo y sobre todo porque quieres algo diferente de lo que has vivido en tu niñez. Y cuando tú te casas de blanco y que con el hombre de tu vida,
después de 5 años de noviazgo, o sea, dije, es él y él, o sea, sí, crecimos juntos. Los dos teníamos 16 años, entonces a los 21 años, inclusive nosotros éramos el ejemplo de la familia, que tan jovencitos nos casamos de blanco, tan jovencitos compramos una casa, trabajábamos en El Paso, estábamos amueblando nuestra casa, entonces éramos un ejemplo para nuestra familia. ¿Por qué? Porque yo quería ser diferente, o sea, el matrimonio que tenía mis papás, yo no lo quería. Entonces cuando yo veo mi novio, el amor de mi vida, y de repente, o sea, es que esto fue tan de repente. ¿Qué edad tenía cuando eso suscitó? 26 años. No, No, o sea, estábamos jóvenes. Lo que pasa es que mi esposo entró en el alcoholismo, en la drogadicción, entonces vivíamos bien económicamente, me explico, entonces teníamos todo. En el momento que decidimos irnos a vivir al Paso, porque el niño ya estaba creciendo, para llevarlo a la escuela, claro. o sea, pusimos en venta nuestra casa de aquí de Pradera Dorada, entonces ahí fue todo. Yo dije, no, por eso a mí me invitan a predicar aquí en Juárez, y en este momento de la radio, porque digo, híjole, hace muchos años yo me fui con mucho dolor de aquí, sin esperanza, con dolor, fracasada, como que puedo decir, ¿verdad? Y ahora volver dando mi testimonio, porque ya no me duele, porque ya pasaron, ya el Señor sanó. Entonces digo, qué privilegio es volver a nuestra tierra donde pisé mucho dolor, sí, pero hoy vuelvo con valentía, con otro tiempo, con otra mentalidad, ¿verdad? Entonces aquí estamos. ¿Y cómo es que se restaura esa área matrimonial? Porque, pues como lo comenta o como lo entiendo, sigue siendo su esposo, ¿no? Sí, duramos 3 años divorciados. Divorciados así de que papel y todo. Sí, él me dijo, ¿sabes qué? Necesito el divorcio porque me voy a casar. Entonces yo le dije, ok. El primer año sí, a mí yo lo buscaba, le rogaba, lo buscaba con sus papás, porque él se fue a vivir con su papá, ¿verdad? Con sus papás. Pero el segundo año yo dije, hasta aquí, yo ya no le voy a rogar. Entonces empecé como una venganza a mí misma, como una, ay, yo tengo un buen trabajo, tengo buen carro, ya vivo sola, hay que gozar de la vida. O sea, ¿por qué? Porque el tiempo donde estuve casada, pues no pasaba nada. Yo digo, era una aburrida, era una, pues nada. Mi hijo se nos enferma, se le revienta el apéndice y está gravemente. Dura el niño 1 mes internado en el centro médico porque se le reventó el apéndice. Y fue momentos bien difíciles porque el primer año, como lo menciono, sí, yo amaba mucho a mi esposo y le rogaba, pero después entró un odio, un desprecio hacia él. Cuando mi hijo se enferma, pues él tomó su papel de papá y nos quedamos a dormir en el mismo cuarto que el niño. Y yo, no lo soportaba. Entonces ya el niño sale del hospital, ya han pasado 3 años y me dice, ¿sabes qué, Sandra? Ni tú me quieres ni yo te quiero, pero vamos a volver por el niño. Wow. Y volvimos por el niño. Él, el primer año, él le promete hace mandas y todo lo que hace ¿verdad? Y pues sí, por el primer año fue un excelente papá porque dejó de tomar, dejó de hacer droga, dejó de andar con mujeres. Y pues sí, tenemos una familia nuevamente. Pero pasa el año y volvió 7 veces peores. Pero fue lo peor. Pero en eso compramos ya una casa en El Paso. Ya tenemos nuestro segundo hijo y o sea, yo ya sabía, o sea, él me decía, ¿para qué me reclamas si tú ya sabes quién era yo? O sea, ¿de qué? ¿Tú quisiste volver? O sea, ya del odio, del coraje, el cinismo,
ahora me aguantas porque tú sabes, ahora tenemos, mira, que pagar esta casa, tú me necesitas mi cheque. O sea, fueron 5 años así, difíciles, pero a la misma vez, o sea, era yo como el orgullo, sí, el coraje a la misma vez. Hasta un día voy a su trabajo porque se le descompuso su carro y voy a su trabajo y sale muy sonriente. Y se sube al carro y me dice, te amo. Le digo, ¿a que ni sabes lo que me pasó? Le digo, no, te aumentaron el sueldo. No, te ves mucho mejor. Le dije, ¿qué? Hoy recibí a Cristo en mi corazón y te amo, perdóname. No, pues yo me solté riendo, burlándome de él. Le dije, mira, con eso no se juega, porque, ¿verdad? Con Diosito no se juega así. Pues sí, él recibe a Cristo. El Señor lo libera. ¿En el trabajo? En el trabajo. Wow. Mira, en todos los trabajos que él tenía, en esos 5 años que ya habíamos regresado, sí, siempre su patrón, siempre su manejador era cristiano. Siempre les ministraba. Y él no. Yo le hablaba a sus jefes, ahí va mi esposo, anda muy tomado, córranlo, anda muy tomado. No, ¿sabes qué hacían? Le ministraban y lo dejaban en el cuarto para que reposara y se le quitara la borrachera. O sea, el Señor tuvo tanta misericordia, pero tanta misericordia, hasta que un día, ¡pum!, porque ya estábamos, ese día, un día antes, yo llego a mi casa, iba a venir a Juárez a traerle un mandado a mi abuelita. En eso se me ocurre regresarme a mi casa porque compré el mandado y compré una leche. Le dije, mejor yo dejo. Cuando yo regreso a mi casa, está mi casa abierta, pero mi recámara, la puerta de mi recámara está cerrada. Y dije, no, este hombre ya metió a alguien. Y le toco, y yo sin hablar, le toco así bien, ahí voy, espérate. Y yo dije, Cuando abro yo la puerta, no, claro, obviamente no estaba una mujer, pero estaba cocaína en el peinador. Y le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí, sí, hasta aquí. Ahorita te me vas. Hoy nos vamos a divorciar y le voy a decir a mis hijos quién tú eres. Pues eso lo hizo a él cambiar. No, perdóname, que no, y que ya no va a ser, y que esto. Pues yo creo, llegó con esa convicción, ¿verdad?, a su trabajo, que le platicó a su patrón, y que le dijo, es que yo quiero lo que usted tiene. Yo veo que usted no toma, yo veo que tiene una familia sana, que usted no necesita para esto. ¿Qué tiene? Démelo. Dijo, es que yo tengo a Jesús. Dice, pues deme de eso. Pues mi esposo recibe a Cristo un 2 de febrero de 1996, hace 30 años. Pero eso no empezó bueno. No, me imagino. No, ¿te imaginas? Yo no empecé. Fueron 6 meses donde mi esposo lo ofendía, yo. Salí embarazada de mi tercera hija. Y cuando yo voy con el médico, porque yo me sentía muy mal, yo no sabía que estaba embarazada. Para esto, en mi divorcio, a mí me gustaba mucho hablarle a Walter Mercado. A mí me gustaba que me leyeran las cartas. A mí me gustaba eso. Porque una vez llegó un brujo de no sé qué, un indio, y porque yo andaba buscando algo para que mi esposo dejara de tomar, dejara de usar droga. Porque, volviendo a la religiosidad, porque yo ya me había divorciado, entonces Dios no me podía perdonar eso. Entonces yo no buscaba de Dios. Porque yo conocí un Dios que castigaba. Entonces yo pensaba que estaba yo en ese castigo. Sí. So, yo recurría al brujo, al hechicero. Entonces, por mucho tiempo así, ¿verdad?,
querer cambiar a mi esposo. Recuerdo una vez que llegó un indio de no sé de dónde y lo busqué y me dio un polvito. Me dijo, este polvito usted se lo pone en la comida. Se llamaban las tripas del diablo. Ay, caray. No, fue algo. No, pues mi esposo dejó de comer porque algo le había hecho yo, pero seguía tomando. Cuando él recibe a Cristo, empieza mi venganza en el sentido de, eres un mentiroso, eres un hipócrita, con eso no se juega. Pero yo lo veía leyendo la Biblia, yo lo veía postrado, hincado, orando, iba a la iglesia y yo me burlaba de él, me burlaba. Cuando yo voy al médico porque me siento mal, voy y me dice, usted está embarazada, porque anteriormente a mí me decían que yo ya no podía tener hijos, porque mi esposo había quedado estéril. Él recibe a Cristo en febrero y yo quedo embarazada en marzo. El Señor lo libera. Cuando él recibe a Cristo, él le dice a Mike Caro, que es un hombre de Dios, le dijo, ¿sabe qué? Ando en droga, a ver, ore por mí, yo quiero a Cristo. Mike ora por él y luego le dice, bueno, ¿y qué hago con la droga, el alcohol, las mujeres? ¿Quiere ser libre? Pues ahí empieza su liberación, lo liberan y para la honra y la gloria del Señor. Ese fue un momento específico para su vida hasta el día de hoy. Ahí el Señor lo libera de todo hasta su esterilidad, porque yo salgo embarazada en marzo. Yo decía, no, pues ¿qué es esto que traigo? No, me siento bien mal. Y voy al médico y me dice, ¿estás embarazada? Yo no lo podía creer. Y luego me dice, pero tu bebé viene con síndrome de Down y tienes que abortar. Yo inconversa con esa noticia, ¿a quién voy a culpar? Vengo hecha fiera y le digo, es que tu culpa, y tú, y por tu culpa, y que quién sabe qué. Me dijo, no, vamos a orar. Vamos a ir con mi pastor para que ore por nosotros. O sea, él fue una transformación. Wow. Pasaron 6 meses. Yo embarazada, o sea, todas mis emociones, todo el dolor, lo que había yo acarreado. Por 12 años ya teníamos de matrimonio. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy cansada. Veo que has cambiado. Dice la Biblia, ¿verdad? Que por su testimonio. Entonces, yo lo veía que era real lo que el Señor estaba haciendo con él. Sí. Y voy a la iglesia. Y ahí recibo a Cristo yo también. Pero fue un proceso muy bonito. Muy bonito en el sentido de la base para continuar. Este año cumplimos 42 años de casados. Y me dice, bueno, con 3 años de break. ¿No? Pero sí fue difícil. Y ha sido, ¿verdad? O sea, ha sido procesos interesantes. Pero la base para continuar en una relación, en un matrimonio, en recuperarte de un adulterio, de situación, es el perdón. Es el perdón genuino. El perdón donde tú dices, yo decido perdonarlo. Sí. En el momento que el Señor viene a mi vida y el Señor mete su mano a mi corazón y me dice, no me gusta esto, no me gusta cómo tratas a tu esposo, él es un siervo de Dios. El primer problema que yo tuve en mi matrimonio después ya convertida, el sometimiento. No, para mí fue tan duro. Fue un arma que el enemigo usaba porque se tuvo que alinear mi matrimonio en todos los sentidos. ¿Te imaginas una persona que ya tenía 3 años como madre soltera, donde yo hacía lo que yo quería, nomás jalaba a mi hijo y vámonos? Sí. Entonces,
el empezar a tener un matrimonio, un hombre en el cual tú le tienes que rendir cuentas, el te tienes que pedir permiso, el que cuánto hay de dinero para el presupuesto, o vamos a pagar qué o qué. ¿Me entiendes? O sea, el Señor tuvo que muchas etapas de mi vida. Hasta que un día me dijo el Señor, sométete, porque Él me representa en tu casa. Escuché esa voz del Señor y caí de rodillas porque dije, perdóname Señor, porque no lo he valorado, porque, ay sí, mi marido, ay sí, pero no lo he valorado como el hombre de Dios. Y el perdonarlo, o sea, perdonar sus desprecios, sus engaños, sus mentiras, fue algo que el Señor tuvo que hacer, porque para mí, para Sandra hubiera dicho, a ver, ¿con cuántas? ¿Y a dónde las llevabas? ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué? O sea, porque nuestro pecho es bodega y ahí colectamos todo, sí. Los recuerdos, las palabras. O sea, yo tenía siempre en mi mente la mirada cuando Él me dijo, cómo me volteó, qué traía puesto. Cuando Él me dijo, ¿sabes que ya no te quiero? Tengo a alguien más. Esas palabras, lo que Él traía puesto, o sea, vienen constantemente. Y se borra al hombre de Dios, que Dios te está presentando. Porque yo nomás le decía al Señor, ay, Diosito, que deje de tomar. Yo nomás eso quería, que dejara de tomar. Pero el Señor da mucho más de lo que pedimos. Amén. Mucho más de lo que pedimos. Y tenemos 30 años que el Señor nos rescató. Gloria a Dios. Definitivamente yo creo que es duro, ¿verdad? Muchas veces esperar en Dios. Decía usted que había tomado decisiones como el consultar con los brujos, que eso es algo que hace muchas veces hasta gente que tiene conocimiento del Evangelio, que conoce a Cristo, pero aún en su desesperanza, consulta lo que supuestamente es algo rápido cuando estás empeorando las cosas. Estás abriéndole puertas a mayores maldiciones, a cosas que no le agradan a Dios definitivamente, ¿verdad? Y dijo algo bien sorprendente que realmente sí tenemos que resaltar aquí. Cuando Dios llama a un hombre o una mujer, qué importante es la liberación. ¿Por qué? Porque aquí se estaban moviendo bastantes cosas espirituales en su vida. Y fue determinante la liberación de su esposo. Él cómo lo puede, o cómo lo vivieron, porque no sé qué fue para él, si fue una liberación así de puro llorar, o de que vio algo salir de su cuerpo. Él dice que él sintió las manos del Señor, que él no lo vio, pero él sintió así los brazos, las manos, los dedos, que le estaban quitando los trapos de inmundicia. Cuando le decía, en el nombre de Jesús, espíritu de drogadicción, dice que sacan fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de adulterio, dice que las manos del Señor estaban sobre él para quitarle los trapos de inmundicia. Por eso yo en lo personal, yo tuve mi liberación. O sea, yo le dije al Señor, ya no puedo. Para poder nosotros ser libres, verdaderamente es reconocer que necesitas ser libre. Que tienes que discernir cómo está tu condición. Porque a veces decimos, no, pues es que yo estoy bien, nomás que, ay, como dices tú, o sea, voy a consultar para que, a ver, porque Dios se tarda tanto para mi respuesta. Y pues, o sea, tenemos que reconocer que tenemos un problema para saber y ser libres de verdad. Yo venía al Señor, mira, yo recuerdo mucho cuando veníamos a la iglesia, yo me acuerdo que era una semana de liberación en la iglesia donde yo, y empezaba yo a vomitar, porque en aquel entonces se hablaba mucho de Acab y Jezabel, y llegó un conferencista a traer ese tema por una semana. Y empezaba yo, y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me está pasando? Y sí, o sea, porque hay un espíritu que te atormenta,
en ese momento era el espíritu de Jezabel sobre mi vida. O sea, no me da vergüenza reconocer, porque de ahí, o sea, yo controlaba a mi esposo. O sea, yo era la profesionista, yo era la que traía el carro, yo era la que ganaba mucho más que él. Entonces, a mis condiciones ya era nuestro matrimonio. O sea, ¿por qué? Porque había un dolor interno. Claro. O sea, porque yo decía, si le dejo todo el dinero, todo su cheque, se lo va a llevar otra vez a la droga, al alcohol. Y yo decía, no, dámelo. Y él ya era cristiano. Y me decía, no, dame el diezmo. Quédate con el cheque, pero hoy el diezmo. No, pues ¿te imaginas yo en conversa? Me enojé tanto la primera vez. Y después lo que hacía él iba directamente al banco, sacaba su diezmo y me daba. Y yo... Entonces son cosas que el Señor tuvo que hacer sobre mi vida. El reconocer que yo tenía un problema. El reconocer, híjole, yo soy bien mandona, híjole, estoy lastimando a mi esposo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido perdón y reconozco que ese espíritu me está atormentando. Hay un espíritu que me atormenta, pero hoy en el nombre de Jesús renuncio, me desligo en el nombre de Jesús. Y fueron procesos difíciles, claro, tiempos difíciles para mí, porque acarreas el orgullo, el leviatán, un espíritu de leviatán. Una vez yo estaba, me duele la espalda, me duele la espalda. No, pues es que en la epidural, porque me hicieron cesárea, pero nomás pasaba la lluvia, en la espalda. Y una vez me dice mi esposa, ¿sabes qué? Ya estuvo con ese dolorcito. Ay, Dios mío. Dice, voy a orar por ti. Mira, literal, empiezo a orar y ¡pum!, caigo a la cama. Así, boca abajo. Y siento que el espíritu de orgullo que se enlaza, porque el espíritu de orgullo no te deja humillarte, no te deja postrarte, porque yo vengo de esa familia, te digo que estábamos bien económicamente. Entonces, o sea, mi papá era empresario, mis abuelos, mis tíos, o sea, teníamos dinero, éramos reconocidos ahí en Bellavista por los Flores, así mi apellido de soltera. Entonces venimos con eso de que, ¿a mí qué me vas a decir si yo tengo? O sea, yo vengo de una escuela primaria de paga en El Paso, de monjas. O sea, yo empecé eso, o sea, yo traía esos espíritus generacionales. Cuando mi esposo empieza a orar por mí, mira, literalmente yo sentí que se me salía algo de la boca. El orgullo, leviatán que se había enredado. Porque acarreas. O sea, hay hombres fuertes, como Jezabel, es un hombre fuerte, ¿verdad? Entonces de ahí es el orgullo, el rechazo, la prepotencia, la manipulación. Y todo eso tiene que salir, pero tienes que reconocer qué es eso en ti. Y gracias a Dios ahora Dios nos usa para liberar. Porque así mismo lo dice la palabra, ¿no? Que si confesares con tu boca y creyeras en tu corazón. Siento que la confesión es parte tan primordial y esencial para la liberación, porque el mundo espiritual se mide mucho en legalidades. Entonces, pues tú le estás dando la legalidad al orgullo, a la falta de perdón, le estás dando la legalidad a demasiados espíritus. Los abrazas y no los sueltas. ¿Por qué? Porque no lo reconoces. Porque tú lo ves como algo que es normal y no lo es. Porque ¿cómo podemos nosotros como mujeres entender, o como hombres, ¿verdad?, este tipo de legalidades? ¿Cómo puedo yo saber estas áreas que necesitan liberación en mi vida? Satanás entra por dos maneras a tu vida. Por una maldición generacional. Y lo podemos ver en el orgullo, lo podemos ver en enfermedades, donde tus antepasados, en divorcios, adulterios, o sea, el alcoholismo, los abusos, los golpes, la pobreza, la escasez. No, es que así vivimos. No, es que mi abuelita, pobremente vivimos. O sea, son maldiciones generacionales. Pero cuando ya vienen sobre un hijo de Dios,
tenemos que reconocer en qué estoy batallando. Porque no me puedo, porque estoy viviendo en escasez si soy un hijo de Dios. Porque el cáncer me está, el diagnóstico del médico. ¿Por qué? Si tu abuela ya se murió de cáncer, tu mamá se murió de cáncer. Entonces tú tienes que reconocer que hay esa maldición. Pero no decir, ay, mira, pobrecita, yo creo ya me voy a morir de cáncer. No. Como hija de Dios, en el nombre de Jesús, yo renuncio y me desligo porque hay una sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del Calvario para mi libertad. Él se hizo maldición para que yo viviera en bendición, porque soy una hija de Dios y en esa cruz del Calvario hay una transfusión de la sangre humana a la sangre celestial. La segunda manera como entra el enemigo, cuando tú le abres la puerta. Ay, a ver qué pasa ahí. Ay, a ver ese ojito. Ay, el jefe me está haciendo ojitos. Al cabo mi esposo no sabe. Ay, me voy a robar esto. Voy a obtener esto. O sea, uno voluntariamente. Y lo más difícil, lo más feo es como yo predicaba anoche. Que no nada más te quedas con uno. Hay una maldición para nuestros hijos. Hasta la tercera y cuarta generación. Le estamos automáticamente dando el derecho legal al enemigo, porque el enemigo es legalista, lo que dijiste. Porque cuando tú eres legal con Dios, eres ilegal con el enemigo. Pero cuando tú eres legal con el diablo, tú eres ilegal con Dios. No puede haber lo mismo. Claro. Entonces, tú tienes que estar consciente de lo que estás haciendo va a traer fruto, malo o bueno. Es una decisión que tomamos. Así es. Bueno, quiero aprovechar, hacer un leve aquí para leer algunos comentarios que nos están dejando. Dice Carla Rubí: wow, yo me divorcié hace un mes, intenté y no pude, hermanas, qué buen testimonio. Dice Flor Vázquez: saludos hermana Pame desde Comitán, Chiapas, qué buen testimonio de restauración. Dios le bendiga hasta Comitán, Chiapas, mi hermana Flor Vázquez. Dice Brenda Alejandra: yo he batallado en el área de someterme a mi esposo, porque al igual yo amaba la libertad, pero he entendido que, como dijo la hermana, representa a Dios. Así es, él es cabeza del hogar, él representa. Y con errores y todo lo que podamos verlo en nuestros ojos naturales. Pero cuando un sacerdote se levanta su familia. Por eso es tan importante honrar nuestra cabeza, aun si él no es cristiano. Te voy a decir, es muy difícil. Y muchas han dicho, si tú no representas a Dios en mi hogar, si tú no eres cristiano, yo no tengo por qué someterme a ti, porque tú no representas a Dios. Y es que sabes una cosa, una de las cosas es también cómo estamos nosotros presentando a Jesús en nuestra casa. Sí, es cierto. Si estamos agarrando y le damos bibliazos, mira al pastor, te vas a decir, no, pues andas con el pastor. O sea, es que nosotros tenemos que representar, mira, dice la Biblia, varones, amen a sus esposas. Mujeres, respeten a su marido. Son dos cosas que Dios está poniendo dentro del matrimonio. Porque el Señor le puso al sacerdote que fuera respetado. Él está esperando el respeto porque el Señor así lo diseñó. Sí. Y si el hombre en su casa no es respetado, no es honrado, y la palabra honrar es servir, cuidar, atender, amar. Es que hoy en día ya no hay, llegó tu papá, ay, que se sirva, ay, el recalentado, porque yo también trabajo. O sea, a mí el Señor me cambió todo. ¿Me entiendes? Sí. Porque no lo estoy tratando por lo que Él es, ni por lo que Él me hizo. Lo estoy tratando por como el Señor lo ve. Entonces, si el Señor lo diseñó para que nuestro marido fuera respetado, ¿quién soy yo? ¿Por qué? Porque si tú haces lo que Dios quiere que tú hagas, Dios se encarga de lo mío. Y un hombre bien atendido en casa no tiene por qué andar buscando a alguien más.
lo viví, porque te digo, yo vivía religiosamente. Ay, el sexo, ay no. Casi me persinaba antes de hacer el amor. O sea, eran cosas muy feas. Y claro, llegó una más viva y véngase. Sí, pues claro. Y yo lo entendí. Por eso digo, son cosas que, ay, no. Y hay libros de la Biblia tan íntimos, ¿verdad? Que lo ven como una forma tan bonita de amarse, de quererse entre pareja, como lo es el sexo, ¿verdad? Dice Carmen Torres, de oración por mi matrimonio, hermanas. Estoy en proceso de divorcio, pero Dios sabe que no quiero, que quiero luchar hasta el fin. En el programa pasado les escribí y ahorita hablan de esto. Es el Señor, hermana, hablándole, ¿verdad? Ahí, el Señor nunca porque dice que está en proceso de divorcio y que ella no quiere, que ella quiere luchar hasta el fin. Lo que ella tiene que hacer es hablar con su esposo. No importa lo que él haya hecho. Yo creo que es importante que lo veas cara a cara y que le digas, ¿sabes qué? Perdóname. Si no he sido la mujer, la esposa, perdóname. Y ahí se cierra. ¿Por qué? Porque muchas veces ¿y por qué me vas a dejar? ¿Y con quién andas? ¿Y por qué ya no me quieres? ¿Y por qué? O sea, lo hostigamos a tal manera de decir, ¿sabes qué? Está bien, respeto tu decisión, pero yo me voy a mi cuarto, a mi habitación y voy a clamar y gemir y voy a reprender todo demonio que te está atormentando, pero sin decirle a él, porque hay veces queremos luchar, dice su palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es tu enemigo no es nuestro esposo, exacto, sino los espíritus que lo están atormentando, ¿me entiendes? Sí. O sea, ¿contra qué estás luchando? Tal vez trae orgullo, trae burla, o trae una maldición generacional donde hay mucho divorcio en sus casas, donde hay muchas madres solteras, entonces tenemos que discernir ¿dónde nos hemos metido? Porque a veces nosotros no, o sea, fíjate, si yo hubiera sabido el tipo de familia que mi esposo tenía, yo no me hubiera entrado ahí. Fíjate, o sea, tenemos que hacer un análisis también. O sea, hay veces, ahorita muchas personas están viviendo las consecuencias de sus decisiones. Sí. Ay, o sea, jovencitas que se están casando con inconversos. No, pues porque, es que el Señor me dijo. ¿Cómo que el Señor te dijo? O sea, no vas a ser un evangelista para Él toda su vida. Pero a veces queremos ser evangelistas. No, yo lo voy a cambiar nada. Se los llevan de la iglesia a los hombres, a las niñas, a las jóvenes. Sí. Se las llevan de la iglesia. Bueno, proseguimos. Dice, dice Soledad Ramos, ¿cómo se sintió en el proceso de sanidad, hermana, en base a lo que sucedió? Pues lo primero es perdonar. Tuve que perdonar a mi esposo, porque el perdonar es una decisión. O sea, yo decidí desligarme de ese sentimiento. Yo tomé una decisión. Sí, el enemigo me venía y me decía, no puedes, mira todo lo que te hizo, mira lo que hablaba. Entonces yo tomé una decisión de perdonarlo y de amarlo. Y en ese proceso es servirle, atender y ser feliz, valorar. Yo me acuerdo una vez un consejo de una tía me dijo, tal vez tu esposo tiene muchos errores, pero tan solo ocúpate de uno bueno y en eso básate. Sí, es cierto. Y así de sencillo. Dice Julia Navarro, qué duro que te falle tu pareja, yo creo que yo no lo perdonaría jamás, pero pues cada cabeza es un mundo y entiendo que cuando hay propósito de Dios, aunque lo queramos evitar. Pues ahí habla, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Ahí puede haber hoy un espíritu de orgullo. De falta de perdón, o de que ya se acostumbró a vivir así. Pero es que en Dios todo es posible. Amén. Yo hoy puedo hablarlo, o sea, yo no tengo dolor. Podemos platicarlo él y yo, y nos han invitado a seminarios de matrimonio y nos reímos, ¿verdad?, de lo que vivimos, porque ya
esas heridas ya están sanas, porque sabemos que Dios las sanó. Sí. Porque si nosotros las hubiéramos sanado, es como una curita, es una herida. Y si tú quieres taparla con un curita, sin llegar al fondo, a tomar ese antibiótico para que te sane desde la raíz. Porque a veces así son nuestras vidas. Todo es una apariencia. No, somos cristianos, somos una familia. Sí, en la iglesia somos todos una familia cristiana bonita. Pero ¿cómo vivimos en nuestra casa? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos comportamos? Cuando nosotros venimos a Cristo hace 30 años, venimos a la iglesia y al año el pastor nos habla a su oficina para trabajar tiempo completo en la iglesia. Desde nuestros inicios, nuestro trabajo ha sido en la iglesia. Nuestros hijos también en la iglesia. O sea, fue algo que el Señor nos rescató desde la raíz. O sea, no había tiempo de cuestionar, porque siempre empezamos a servir, y que líderes, y ahora para acá, y ahora den su testimonio acá, y ahora vamos, miren, ministro este matrimonio, y íbamos con nuestros niñitos, porque a veces cuando estamos ociosos sin hacer nada, hay tantos pensamientos. ¿Y por qué lo hice? Ay, ya me estoy arrepintiendo. Ay, no, mejor soltera. Y ay, no. Y empezamos a cuestionar nuestras decisiones. ¿Y qué es? Porque un corazón vacío, porque un corazón que está lleno del amor de Dios perdona. Sí. Y tal vez uno puede decir, ay, no, yo no perdonaría. Porque a veces así pasa. Sí. Pero en Dios todo es posible. Yo amo a mi esposo como nunca. Le doy gracias a Dios por los 12 años que me dio un infierno de vida, de veras. Porque si por esos 12 años estoy viviendo la plenitud de Cristo y la plenitud de matrimonio, no importa. No importa. 12 años. Pues 12 años. Fue bastante. Dice Raquel, mi esposo falló, lo perdoné, pero es complicado. ¿Qué puede ayudarme a mantenerme en pie en los días que el pasado intenta volver a mi mente? Dice Raquel. Pídele al Señor que borre tus recuerdos. Y si tú eres una hija de Dios, Dios lo hará. Pero una de las bases es perdonarlo. Perdonarlo, porque cuando uno perdona, perdona y olvida. Y no cuestiones ni pregunte. Porque cuando uno pregunta, vienen más las heridas, porque Él te va a decir. Yo tomé una decisión de nunca preguntar, sino vivir el momento de hoy en adelante y cubrir sus espaldas. Tiene que haber mucha comunicación para que Él venga y diga, ¿sabes qué? Estoy pasando por una tentación. ¿Sabes qué? La vecina me está acá. O sea, tiene que haber una claridad, una transparencia, porque un matrimonio son amigos, son parejas, son hijos de Dios. Entonces, Él, como igual tú, o sea, como igual nosotros, ¿sabes qué? Hoy me siento así, ora por mí. Y tal vez puede decir, es que él es inconverso, pero ministrale de Jesús. Mira, ¿sabes qué? Hoy fui a la iglesia y el Señor sanó mi corazón. ¿Sabes qué? Te amo. O sea, tenemos que hablarle porque le estamos hablando al Espíritu de Él. Porque si creemos que Él un día va a venir a Cristo, entonces tenemos que proyectarnos una vida cristiana nosotros bien, de lo que estamos recibiendo, porque al rato Él va a decir, no vayas a la iglesia. Entonces hay veces también es de que, ¿cómo me voy a someter con un inconverso? Y es que no es que te sometas a un inconverso, es que tenemos que honrar a ese varón de Dios. Tenemos que honrarlo y servirle y atenderlo y cuidarlo y orar por él, por sus tentaciones, por lo que él esté viviendo. Porque los hombres nomás tienen un problema y se encierran y no hablan. Sí. No, o sea, eso nos pasa, pero a veces queremos tenemos que darle su espacio. Sí. Y en el momento decirle, ¿sabes qué?
te amo. Nosotros tenemos que abrir esa puerta de comunicación porque ellos desean que nosotros les digamos y que estamos orgullosos de ellos, que los amamos, que estamos orando por ellos y lo importante que son ellos para nosotros. Pero si estamos al tú por tú, peligro. Y a veces como mujer piensas, pues no lo voy a hacer de comer, pues no lo voy a atender. Y pues indirectamente lo estás también orillando también a que digan, no, pues esta mujer, ¿qué onda, verdad? Si siendo que tú eres quien el Señor salvó, pues por tus frutos, ¿verdad? Dice Anelis, yo sigo luchando por mi matrimonio. Acá estamos desde Guatemala. Sé que Dios obrará, este testimonio me da fuerza. Aleluya. Gloria a Dios, dice Anelis. Dice Abigail Juárez, amén, qué importante lo que habla, hermana. Dice Gladys Gracie, me compartieron el sitio, pero el programa está iniciando. ¿Dónde lo puedo ver completo? Saludos desde Venezuela, sigan orando por nosotros. Gladys, acuérdense que aquí está en YouTube. Miren, aquí ahorita le voy a pedir allá a producción que me pase, que ponga ahí el canal de YouTube para que después de que se termine aquí completamente lo va a poder ver, lo va a poder ver calmadamente, ¿verdad? Se queda en todas nuestras plataformas, así que no se preocupe. Y saludos hasta Venezuela. Dice Abigail Juárez, muy hermoso su testimonio, y solo de ver cómo cuenta lo que pasó, me doy cuenta que Dios sanó todo, y sin duda felicidades porque se ve el amor que tiene por su matrimonio y esposo. Saludos. Y dice Lorena Aguilar, wow, qué lindo es Dios. Saludos desde Dallas, Texas. Bueno, pues un saludo enorme a todas las que nos están viendo a través de diferentes países. De verdad que qué bendición. Yo sabía que la pastora iba a ser de grande bendición aquí, pero ¿cómo es cuando ya después de esto, verdad, de que están juntos y todo, el llamamiento del Señor a servirle? Como te digo, al año de estar congregándonos en la iglesia, el pastor nos llama para trabajar tiempo completo en el ministerio. Nosotros nos congregábamos en Centro Vida, en El Paso, con el pastor Salcido, y fue una bendición el trabajar tiempo completo de 8 a 5, donde, mira, hay esta necesidad, y empezamos a ministrar. Pasan 9 años en la iglesia, y un día la iglesia se mueve para el este, y se queda el edificio del oeste vacío. Y llega el pastor Salcido y le dice a mi esposo, ¿está listo para el pastorado? Dice mi esposo, estoy listo. Pero tengo que confirmarlo de parte de Dios. Y el Señor le habló y le dijo. Nosotros crecimos en una iglesia donde el hombre era, no había, ¿cómo le quiero decir? La mujer no predicaba. X. Entonces, pues a mi esposo lo ungen como pastor. Yo soy la esposa del pastor. Y empezamos en este edificio, empezamos a evangelizar, y ahí duramos 3 años. El pastor fallece y nosotros nos invitan a Miami a una conferencia con el apóstol Guillermo Maldonado, y ahí nos conectamos. El apóstol habla con nosotros y nos dice que él quiere darnos su paternidad, y empezamos Ministerio León de Judá bajo la cobertura del apóstol, y fue una bendición tan grande porque yo venía arrastrando la religiosidad, y luego pues ya como que no, la mujer no hace nada. Yo me sentaba mero atrás y todo, ¿verdad? Cuando yo llego a esa iglesia, no, sentí aquí algo como que empezó así. Dije, aquí me siento soñada. Empieza la profeta Ana a predicar no, fue algo para mí, una bendición. Empezamos el ministerio hace 18 años como pastores. Los primeros 10 años o 12 años estuvimos bajo la cobertura del apóstol, y fue algo maravilloso. Hemos pasado cosas dentro del ministerio,
sí, difíciles procesos, ¿verdad? Ahorita acabamos de cumplir 18 años y Dios ha sido fiel, la fidelidad de Dios, no podemos dar algo que nosotros no hayamos recibido. O sea, hoy ministramos liberación porque hemos recibido la liberación. O sea, yo no puedo hablar de algo que yo no he recibido. Hoy puedo hablar de restauración porque Dios restauró mi vida y mi corazón. Hoy puedo hablar de sanidad porque Dios ha sanado mi cuerpo. O sea, yo el año pasado tuve un proceso no de cáncer, el doctor me dijo, o sea, que había cáncer en mis senos y luego empezó con mis ovarios y yo me tomaba de la mano del Señor y yo me acuerdo en esos tiempos para finalizar el año, fueron tiempos bien difíciles porque pasó algo en mi cuerpo que yo no esperaba, ¿me entiendes? Me hicieron biopsias y que sí, que esto fue algo difícil, pero yo le decía al Señor en mi clamor, le decía, Señor, levanta a esos amigos como al paralítico, esos amigos que lo llevaron por la azotea para presentarlo. Tal vez ahorita estoy débil, tal vez mi fe ha caído, tal vez estoy dudando, pero levanta a esos amigos que me lleven en oración ante ti. Y Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Un día antes de terminar el año, el Señor me manda al médico, dice, está limpio todo su cuerpo. Wow. O sea, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en que Él está vivo, que Él es sana, que Él restaura, que Él libera, que Él ama? ¿Cómo no creer en Él? Ya para cerrar, pastora, ¿por qué es importante para nosotros como hijos de Dios tanto la liberación como todo este proceso por el cual ya ha sido procesada, pasada? ¿Por qué es importante que lo vivamos y que lo reconozcamos? Porque yo sé que hay muchos que no se les habla de maldiciones generacionales, que no se les habla de una salud mental porque ya lo satanizan y lo ven como algo que nada que ver con la iglesia, pero que se está viviendo fuertemente en la mujer y en el hombre de Dios. Porque es importante reconocerlo, hablarlo, este tema de la liberación. Yo creo que la iglesia necesitamos manifestar que Dios está vivo y que lo que hemos vivido y lo que estamos pasando nos va a llevar a una gloria mayor. Porque muchas veces decimos, es que mira, dicen que el que se divorcia, y es que él dice que el que tiene cáncer, y es que dicen, Dios nos quiere pasar por procesos para que podamos testificar de su poder. Y la iglesia necesita hablar la verdad de un Dios sobrenatural. O sea, a veces queremos y hacer mandas y hacer sacrificios. O sea, el Señor dice que no tenemos lo que queremos porque no sabemos pedir. Tenemos que especificar. Yo le digo a las jóvenes, ¿cómo quieres a tu marido? Díceselo al Señor, si ojos de color, si alto, güero, porque tenemos que ser específicos. Coreano. Ajá, que andan de moda. O sea, porque yo me pongo a pensar. O sea, tengo 30 años que conocí al Señor y lo sigo conociendo. Wow. Tengo 18 años como pastora y Dios me está llevando a algo nuevo cada día. Cada vez que yo me preparo para una prédica, Dios me está hablando a mí, me está dirigiendo y me está sanando para poderlo dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. O sea, no tengo un matrimonio perfecto. Constantemente, ahorita ya tengo 3 hijos, uno de 40, uno de 33, una de 30. Ya los 3 están casados. Tengo 2 nietas maravillosas, una de 2 años, una de 1 año. Apenas me hicieron abuela a mis 64 años. Y yo decía, ay, ¿por qué? Pero tomé una palabra profética.
Cuando tú tomas una palabra y la haces tuya, te voy a dar este testimonio poderoso. Tengo un hijo de 40 años y un hijo de 34. ¿No querían hijos? No. Mi hijo se fue a estudiar a Aston y yo le decía, pues, ¿qué está pasando, mi hijo? No dejaste allá, no te piden child support. No, mamá, es que no quiero hijos. Tengo un hijo en Nueva York que se fue hace 7 años. Y me dijo, no me vuelvas a preguntar que cuándo tengo hijos. Ya va a cumplir 12 años de casado. Y yo con ese... O sea, no es que me necesitaba ser abuela o había ese sentimiento que yo quería conocer, pero... Y un día, en el TikTok, pasa una profeta amiga mía de Miami y empieza a hablar. Tú que estás deseando un milagro, antes de diciembre vas a recibir tu milagro. Y así apuntó. Y yo dije, esta palabra es mía. Y decía, Señor, ¿cuál milagro quieres? Le digo, yo quiero ser abuelita. Yo quiero ser abuelita, Señor. Yo necesito, o sea, yo no sé qué es ese sentimiento que todas tienen, pero yo quiero. Y antes de diciembre, era como en mayo, al mes, nos invitan mi hijo y su novia a comer. ¡Pum! ¡Pum! Así yo, ¿cómo? Al año cuando ya nace mi nieta nace en enero. En junio vamos a Nueva York a ver a nuestro hijo que vive en Nueva York con su esposa. Vamos toda la familia, mis 2 hijos que del Paso con sus hijos, con su familia, sus esposas. Y estamos en el Central Park porque ya se usa mucho días de campo. Uh-huh. Y estamos ahí sentados y luego agarran a la niña tendría unos 6 meses en aquel entonces. Uh-huh. Y le ponen una camisetita. Y luego me dice mi hijo, el de Nueva York, mira mamá, lo que dice la camiseta de Stella. Pues yo dije, pues no veo de lejos. Ay. Dice, pero léela mamá. Y yo, ¿qué, mijo, qué? Y dice, tal vez me ves pequeña, pero seré la prima mayor. ¿Qué? Así que, ¿qué, mijo? ¿Estás embarazada? Sí, yo dice, sí, yo ahí me quise desmayar. Fue algo sobrenatural. Cuando tú tomas una palabra profética, cuando tú tomas una palabra que Dios te dice, yo por eso cuando en situaciones difíciles le digo al Señor, Señor, tú me dijiste que yo y mi casa te serviremos. Tú me dijiste que mis hijos serían bendecidos y prósperos. Tú me dijiste que yo soy sana. Yo me apropio de la palabra. Y hay veces que no nos apropiamos, la vemos la Biblia como una historia, un cuento, como, es que ya pasó. Es tan real en nuestras vidas que tenemos que tomarla y atesorarla en nuestro vientre, esa semilla de su palabra, y caminar con ella. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? El año que viene tendré un hijo. El año que vio a Sara en su vejez, vio en él, o sea, dijo, no, aquí no hay nada. Pero tomó una palabra. Uh-huh. Y yo no sé a quién le está hablando esta palabra el Señor en esta tarde. Yo no sé por lo que tú estás viviendo, por lo que el enemigo ha enviado mensajes, porque sabes una cosa, a veces escuchamos mejor el mensaje que el enemigo envía a lo que nos ha dicho el Señor. Uh-huh. Así de sencillo. No es que, es que el doctor, es que es tan buen doctor que él me dijo que ya no tengo cura. No, es que yo veo mis hijos, entre más les sirvo a Dios, menos quieren venir. No es que entre más mi profesión, no es que mi trabajo.
¿qué nos ha dicho el Señor? Seremos bendecidos, seremos restaurados. Hay condiciones, claro. Diezma. Diezma para que los cielos se abran. Amén. Queremos la bendición, pero no queremos el sacrificio en el sentido de decir, yo quiero obedecer. Así ¿Qué es lo que me estás hablando, Señor? Como las mujeres que están mandando texto. Me es difícil. Ya pasé por eso, pero me es difícil. Obedece. El perdonar, el amarlo, el sacudirte esto. Para que no pase otra vez. Para que no pase. Y tenemos que entender algo maravilloso, que Dios es real. El Espíritu Santo está en nosotros. Y tenemos que creer lo que Dios ya habló. Y tenemos que jalar de la eternidad. Porque yo digo siempre, bueno, ya como los cuentos de hadas. Y vivieron felices hasta la eternidad. Y esa es nuestra historia. Sí. Tenemos que jalar de la eternidad a la hora. Sobre mi familia. O sea, nos dejamos guiar por lo que estamos viendo. Mira, cuando nosotros, mi esposo, empezamos el primer mensaje, cuando éramos pastores, la primer mensaje, mi hijo se había apartado del Señor, el mayor. El primer mensaje que mi esposo iba a predicar, la primera vez que en la iglesia, estábamos orando en nuestra sala a las 3 de la mañana. Y que en eso volteo, la ventana de la sala se abre. Va entrando mi hijo del antro. ¿Qué dije? Ay, mi hijo. No, para mí era muy fácil decir, el ministerio no, mejor voy a cuidar a mi familia. ¿El ministerio para qué? ¿Para qué voy a salvar y por qué voy a hablar a otras hermanas y restaurar matrimonios y familias si mi hijo se está perdiendo? Pero cuando tú enfocas en lo que Dios te dijo, que tus hijos vean que en momentos débiles y de tristeza y de dolor y de angustia, tú clamas a Dios, dice su palabra, el Dios de mis padres, mis hijos tienen que ver. Y aún nuestros hijos tienen que ver el Dios de mi mamá, que le resuelve todo, yo lo quiero. Sí. El Dios de mis padres. Porque a veces nos guiamos por lo que estamos viendo, sí. Hijos rebeldes, la salud, las finanzas, todo. Y nos desanimamos. Como pastora nos hemos desanimado, claro. Tal vez hay veces que hay iglesias que no hay tanta gente y vemos que hay necesidad, tanto en México como Estados Unidos, como en el mundo hay tanta necesidad, pero hay una necesidad de Cristo mucho más, que puede ser resuelta y puede ser cubierta si clamamos a Él. Sí, amén. Porque a veces queremos el plan B y no debe de haber plan B. No es que por sí. Por si no lo hago aquí, pues ya. Ya sé. Y las matemáticas de Dios no son como las matemáticas de nosotros, ¿verdad? Su palabra dice que no es por lo que vemos, sino por lo que creemos. La fe nos es tomada por justicia. El creer, el de verdad, ¿verdad? Yo también lo he dicho aquí en repetidas ocasiones, el creer la Biblia no nomás leerla, es hablarla, es recibirla en tu vida, en tu entorno, en tu trabajo, en lo que haces a diario. Entonces, no es como que vivamos un evangelio de nada más del conocimiento, lo tenemos que poner por obra en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas. Yo le he dicho a mi mejor amiga, hay áreas que de veras nos tenemos que preocupar cuando nos pasan constantemente, son red flags, ¿verdad? En donde tenemos que decir, a ver, ¿por qué? Esto ya es espiritual, esto ya no está bien. Y hay muchos y muchas que se acomodan en el proceso y se acomodan también que pueden durar demasiados años. Y hay mujeres, ¿verdad?, de valor, de oración, porque cuesta ponerle un hasta aquí a la prueba, ponerle un hasta aquí a la lucha, sí cuesta mucho. Por eso nos acomodamos en el proceso y en la lucha. No le ponemos un hasta aquí porque cuesta oración, cuesta fe, cuesta tanto
que por eso decimos mejor no, mejor lo vivo y mejor a veces me salgo de, o a veces no lo quiero vivir. Yo creo que hasta Jesús lo sintió, ¿verdad? Cuando dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero él sabía que el propósito era más grande y era más fuerte y pesaba más, que dijo, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Entonces, pues bueno, se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Nos fuimos aquí más de 1 hora y de verdad qué bendición ha sido para mí escucharla, conocerla. A mí también me ha ministrado, me ha hablado. Por último, también me quiero despedir de Julio Cisneros, que nos saluda, Jessica, que dice qué bonito, saludos hermanas, Dios les siga bendiciendo, amén, y a todos los que han estado aquí a lo largo de esta más de 1 hora. Muchas gracias, compártanlo, que si ha sido de bendición para ustedes. Yo sé que Dios seguirá hablando a través de este tiempo, ¿verdad?, que hemos estado viviendo. Y pues no sé, para cerrar, ¿qué quisiera compartirnos? Ay, cada persona que nos está viendo en esta tarde, yo declaro sobre tu vida que ese milagro que tanto has anhelado, esa palabra que tal vez tú dices, ese sueño que tú dices nunca va a pasar, tienes que atesorarlo y tienes que decirle al Señor que se cumpla. Dios es nuestro Padre, tú eres su hijo y Él nos ama. Toma la palabra. Dios nos está hablando a través de su palabra. Y yo te pido en esta noche que abraces su palabra y abraces esa sangre, que valores la sangre que ha sido derramada sobre ti y que haya un cumplimiento. Dios, yo creo que nos ha hablado a todos en este día. Para mí es una bendición estar aquí, pero quiero hablarte a ti en esta tarde, que tú sigas soñando, porque los sueños son de Dios, y si los sueños provienen de Dios, quiere decir que los va a cumplir. No sueñes poco, sueña en grande, se va a cumplir. Tal vez estás viviendo situaciones difíciles, pero yo declaro sobre tu vida ese milagro. Vivimos y creemos en un Dios sobrenatural. Vivimos bajo cielos abiertos. Y hoy declaro sobre tu casa que los cielos se abren a tu favor. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu casa. Bendigo el fruto de tu vientre. Bendigo el fruto de tu trabajo, tus manos. Y bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Le doy gracias por cada persona que se conectó. Espero que haya sido de testimonio y de bendición lo que yo viví. Son cosas, ¿cómo le puedo decir? Prepárate por lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo nunca me imaginé volver con mi esposo porque yo lo odiaba, pero los planes de Dios son diferentes. Y yo le doy gracias a Dios por lo que viví, porque ahora estoy caminando en cosas diferentes. Amo a mi esposo, mi familia, al ministerio, y gracias por conectarte. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y muchas gracias. Gracias por invitarnos. No, gracias a usted por venir, por ser de bendición. Y pues bueno, como yo siempre se los digo, ¿verdad? Para mí es una bendición que los conozcan, que ahorita están en un lugar en donde sin duda Dios los ha puesto, ¿verdad? Pero también pasaron por un proceso. Por eso es importante, ¿verdad? El que conozcan sus procesos. Yo sé que los ven desde el privilegio de un ministerio, de una familia, de unos hijos, de promesas cumplidas, pero también hay un proceso el cual dolió, el cual fue muy confrontante, pero se venció. Así que pues les animamos, ¿verdad?, a todos aquellos que nos escucharon en esta bella tarde. Y pues bueno, les recordamos que se va a quedar la repetición. Aquí están todas las redes sociales, pero se queda la repetición en el canal de YouTube, Chequina Radio 95.1 FM. Pues bueno, muchas gracias, no se vaya, quédense, porque ahí viene Esther de León en Cristianos Ochenteros. Así que si usted tiene una alabanza que no ha escuchado ahí por mucho tiempo, pues pídala, porque se viene, no se vaya. Y pues bueno, muchas gracias, como siempre se los digo, que Dios los guarde, Dios los bendiga, Dios siga haciendo resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga de usted, de mí, de toda misericordia. Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la tarde en Entre Líneas. Pameluna, bye bye. Amén, amén. Gracias por quedarte hasta el final de este programa. Te esperamos en la siguiente emisión con más temas de interés donde siempre te diremos la neta.
Así que Pameluna te espera aquí, en Chequina 95.1 FM. Con Entre Líneas.